¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En unos momentos dará inicio la 76ª sesión extraordinaria de 2016 del órgano de gobierno. En esta ocasión, el orden del día contiene un asunto para autorización. Se trata de la opinión sobre el modelo de contrato propuesto por la Secretaría de Energía para la migración de las asignaciones A33 Campo Allín y A27 Xulum Allín 02 a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. Soy Carla Gabriela González, secretaria ejecutiva de la comisión, y con esta agenda los esperamos en unos momentos más en la transmisión en vivo de la 76ª sesión extraordinaria de 2016 del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hasta entonces. Perdón, estábamos platicando otras cosas. Buenos días, son las 12:48 de la mañana de este 20 de diciembre de 2016. Damos inicio a la 76ª sesión extraordinaria del año. Secretaria Ejecutiva, pregunto si tenemos quórum para iniciar sesión. Buenos días. Para tal efecto, pido a los comisionados que en el pase de lista se sirvan mencionar su nombre completo y su calidad de comisionado. Juan Carlos Cepeda, comisionado presidente. Alma América Porres Luna, comisionada presente. Sergio Pimentel Vargas, presente. Comisionado Héctor Acosta, presente. Gaspar Franco Hernández, comisionado. En razón de que se encuentran presentes 5 comisionados integrantes del órgano de gobierno, le informo que en términos del artículo 10 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, existe quórum y en consecuencia puede llevarse a cabo la sesión. Muchas gracias, secretaria. Por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. Con mucho gusto someto a consideración de los miembros de este órgano de gobierno el orden del día como sigue. En el primer rubro tenemos la aprobación del orden del día. En el segundo rubro tenemos asuntos para autorización. Dentro del mismo se presenta únicamente un asunto para consideración del órgano de gobierno, que es la opinión al modelo de contratación propuesto por la Secretaría de Energía para la migración de las asignaciones A33 Campo Allín y A27M Xulum Allín 02 a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. De estar de acuerdo con el orden del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, comisionados. Si no tienen inconveniente, procedemos al desahogo del tema con la opinión al modelo de contratación propuesto por la Secretaría de Energía para la migración de las asignaciones A33 Campo Allín y AE27M Xulum Allín 02 a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. En desahogo de este punto del orden del día, con la venia del comisionado presidente, tiene la palabra el comisionado Gaspar Franco Hernández en su calidad de comisionado ponente. Comisionado Franco, adelante. Muchas gracias, presidente, comisionados, compañeros. Vamos a platicar sobre la opinión respecto al modelo de contratación que ya la secretaria ejecutiva nos señalaba, que corresponde a este par de asignaciones que están en el Campo Allín y en la parte de Xulum Allín 02. Son 2 asignaciones, que se basa la siguiente, por favor. La siguiente, como antecedente tenemos que en el 20 de octubre del 2016 nos solicitó la Secretaría de Energía la opinión sobre la procedencia de migración de estas asignaciones, para migrarlas a un contrato de exploración y extracción de hidrocarburos, y para ello pues presentó información en la cual demostraba pues que se iba a hacer más actividad, podía tener más producción y podían incorporar reservas. Esa solicitud la hizo Pemex, a la CENER. La CENER nos pidió la opinión el 9 de noviembre. El día 13 de diciembre nosotros remitimos la procedencia de esa migración. Después de analizarlo, les notificamos a la CENER que sí migraba. Y el siguiente paso, después de que CENER le notifica a Pemex, es que CENER nos pide opinión sobre el modelo de contrato. O sea, en todo el proceso para migrar una asignación a un contrato petrolero, la Secretaría de Energía pide opinión
a su propia Dirección General de Exploración y Extracción de la CENER, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Secretaría de Hacienda. Con esas opiniones, si todas son favorables, se empiezan los trabajos para generar el modelo del contrato y la posible licitación, criterios de precalificación, etcétera, que deberíamos de llevar a cabo. Ahorita estamos en la etapa de opinar sobre el modelo de contrato que se le puede poner a esta futura licitación de estas dos asignaciones petroleras. ¿Perdón? No digo porque es consorcio, pero No, son dos asignaciones petroleras que Pemex te define los perfiles de las compañías que quiere y después se ve si va a un consorcio o si va a una empresa privada para asociarse con... Consorcio, discúlpame, sí. Entendí consorcio. Sí, exacto, sería una migración con socio. La procedencia que opinamos fue migración con socio. Necesito afinar mis oídos. Perdón. Entonces ahorita nos encontramos, 20 de diciembre, presentando esta opinión respecto al modelo que propone la Secretaría de Energía. La siguiente, antes de entrar a señalar la opinión que preparamos con el equipo legal y técnico de aquí de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, quiero mostrarles esta estadística. Esta estadística muestra todas las opiniones que hemos realizado respecto a los modelos de contratación que propone la Secretaría de Energía y que se ha hecho desde noviembre del 2014. Hemos opinado 20 veces. En algunas son repetidas, como por ejemplo la ronda 1 de la licitación 4 de la ronda 1, que 2 veces opinamos sobre el modelo del contrato. Y tenemos 12 opiniones a migraciones que ha solicitado la Secretaría de Energía, en la cual se han involucrado asignaciones petroleras que opera Petróleos Mexicanos y otras que opera Petróleos Mexicanos, pero bajo la figura de un CIEP o de un COF. Entonces tenemos esas como dato, digamos, estadístico, histórico. La primera opinión fue el 20 de noviembre del 2014 respecto a la licitación 1 de la ronda 1 y respecto a las migraciones fue el 5 de agosto del 2015. Entonces ahí hemos emitido estas opiniones. Cabe señalar que todas las opiniones, sobre todo en migraciones de CIEPS y COF que nos han solicitado, han sido aprobadas favorable por este órgano de gobierno y también ya se ha emitido la opinión sobre el modelo contractual, que pues ya nada más sería que estos socios de CIEPS y COF se pongan de acuerdo con Pemex y se puedan ir a una migración de un contrato de exploración y extracción. Entonces, respecto a la opinión, dentro de nuestro proceso en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tenemos que llega ese oficio a la oficialía de partes, la Dirección General de Contratos de la unidad jurídica de nuestra comisión es la encargada de coordinar estos trabajos, solicita opinión a las direcciones generales de la Unidad Técnica de Administración de Contratos y se genera una opinión sobre la procedencia de este modelo. En términos generales, la opinión legal nos señala en su documento que este modelo de contratación es viable puesto que se encuentra dentro de la reforma constitucional. Entonces es procedente que se vaya por un contrato de producción compartida. Y la área técnica también nos da su opinión sobre la procedencia de ir por un contrato de producción compartida, señalando que se deben verificar los costos que se pueden recuperar, es decir, adicionar esta figura de costos recuperables. Con estas dos opiniones, la procedencia del contrato de producción compartida con recuperación de costos, la opinión es favorable, pero en trabajos que hemos realizado con el comisionado Héctor Acosta y con nuestro presidente, hemos platicado que debería de haber flexibilidad en alguna de las cláusulas del contrato que permita que este contrato de producción compartida, que generalmente se paga en especie, también tenga la posibilidad de ser pagado en efectivo en sus contraprestaciones al Estado. Entonces, la opinión que nosotros estamos presentando aquí es que sí procede producción compartida con recuperación de costos, pero con la sugerencia de la Secretaría de Energía que en el diseño de su contrato pueda poner la flexibilidad en una cláusula para que los pagos puedan ser en especie o en efectivo. Esa sería la ponencia de manera ejecutiva, presidente, sobre este tema. Gracias. Comisionado Franco, colegas, ¿algún comentario? Comisionado Acosta, por favor.
Gracias, presidente. Estimados compañeros. Me referiré a esto último que mencionó el comisionado Gaspar Franco en el documento que nos presenta como propuesta de resolución y que dice textualmente: por lo que se recomienda a la Secretaría que en el diseño del contrato se contemple la flexibilidad para que las contraprestaciones correspondientes al Estado puedan pagarse en especie o en efectivo, previo acuerdo de las partes y en los plazos que para tal efecto determine la Secretaría. Efectivamente, como lo mencionó el comisionado Franco, hemos estado comentando este tema en las reuniones previas y hacíamos algunas reflexiones. Regularmente nos quejamos a veces de que la ley es demasiado estricta y no permite opciones para hacer más factible algunos procedimientos en general que tiene esta comisión y cualquier organismo público. Y sin embargo, a veces tenemos la posibilidad de que la ley nos da flexibilidad y luego no la utilizamos. Y en este caso nos está pasando esto. La Constitución estableció 3 tipos de contratos fundamentalmente: el tipo de contrato de licencia, el de utilidad o producción compartida y el de servicios. Y en cada uno de ellos estableció un tipo de contraprestación, ya sea que se entregue en especie la producción de hidrocarburo o se entregue en dinero. La característica principal de la entrega en efectivo de la producción petrolera que realicen los nuevos operadores privados es que en licencia se entrega precisamente en efectivo y en producción compartida se entrega en especie, es decir, en barriles físicamente hablando. Pero la Constitución, cuando fue reformada, en el artículo 4º transitorio, estableció la posibilidad de que hubiera una combinación de estos contratos. Y luego la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en su artículo 26, confirmó este criterio y dice que la Secretaría de Hacienda podrá optar por incluir en cualquier contrato cualquiera de las contraprestaciones señaladas en esta ley o una combinación de las mismas. En este caso, creemos que al hacer y utilizar la flexibilidad que nos permite la Constitución y la ley para que en producción compartida pueda el Estado optar en recibir el valor de los hidrocarburos o los hidrocarburos de forma física, permitiría tomar decisiones en relación, por ejemplo, con el abasto. Si el país requiere en una zona determinada la producción en físico, podría solicitarlo que así se le entregara. Si tuviera problemas de infraestructura, que hubiera condiciones comerciales adversas o que hubiera problemas relacionados con decisiones de Estado relacionados con la soberanía, que se requiera algún tipo de reserva estratégica de los hidrocarburos, que tengamos problemas de disponibilidad de almacenamiento o en fin de inventarios, por ejemplo, en general, el Estado debe de tener, en nuestra opinión, la posibilidad de decidir si le es más fácil recibir las cantidades en efectivo o recibir los barriles en especie. Entonces, utilizando precisamente esta posibilidad que nos permite la ley, es que le estamos proponiendo a la Secretaría de Energía, en el sentido de si se aprueba en estos términos como lo propone el comisionado ponente su propuesta de dictamen, es que se utilice precisamente esta posibilidad y que el Estado tenga la opción de elegir esta forma de que se le pague la contraprestación. Creemos que de hacerlo así podrían evitarse complicaciones en casos de que el Estado pudiera tener problemas para efecto de colocar el hidrocarburo de carácter físico e igual aprovechar las ventajas de recibirlo sí físico cuando tienen necesidades internas, por ejemplo, abastecimiento a sus refinerías. Entonces, estoy más que de acuerdo con esa propuesta que se hace en la ponencia y yo veo los atributos que acabo de escribir en caso de que la Secretaría de Hacienda pueda hacer caso a la recomendación que le estamos haciendo en esta comisión. Muchas gracias, comisionado. A ver, entonces me sumo al comentario.
Hay dos elementos aquí. Cuando hablamos de tipo de contrato petrolero, contratos de exploración y extracción, hay dos elementos que juegan en esta conversación que estamos teniendo. Uno es cómo se determina la contraprestación al Estado. Y hasta ahora usamos licencia o producción compartida. La diferencia es que en licencia la contraprestación al Estado es un porcentaje de los ingresos brutos. En producción compartida es un porcentaje de las utilidades. Entonces, esa es la diferencia en cuanto a la base para determinar la contraprestación. Y el otro elemento que juega en esta conversación que estamos teniendo es el medio de pago. ¿Es en dinero o es en barriles? En licencia, todos los barriles los toma el contratista a cambio del pago en efectivo, en dinero, de la contraprestación. Entonces, todos los barriles se van al contratista y el dinero entra al Estado. En producción compartida, el pago al Estado es en especie, es en barriles. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que en los contratos en aguas someras, el Estado, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Hacienda han resuelto que en aguas someras la base de las contraprestaciones sea las utilidades. Entonces, en aguas someras, la regla hasta ahora ha sido producción compartida y que las empresas puedan deducir los costos, ¿no? Que existe una recuperación de costos, hay una deducción de costos, y en aguas someras, entonces, este ha sido el criterio. Pero el pago ha sido en especie, producción compartida. Bien, ahora, breve referencia. En otros países se utiliza también la base de la utilidad como contraprestación, no en todos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Golfo de México, es licencia sobre la base de los ingresos brutos. Noruega es sobre la base de las utilidades. O sea, hay una deducción de costos, hay una recuperación de costos. Pero el pago no es en especie, es en dinero. Entonces, aquí, y dada la flexibilidad en el marco constitucional y legal que señala el comisionado Acosta, aquí bien la Secretaría de Energía podría tomar la decisión de decir, bueno, voy a hacer un contrato en donde la base de la contraprestación son las utilidades, pero no quiero yo tener que mantener el tema de la logística y la comercialización del hidrocarburo, que me paguen a precio de mercado el hidrocarburo. Entonces, se puede hacer, es posible, un contrato de producción compartida, es decir, sobre una base de utilidades, un porcentaje de las utilidades, pero en donde el pago al Estado es en dinero. Digamos, un modelo contractual como el de Noruega. Ahora, entonces, sería como agarrar el contrato de licencia y meterle deducción de costos, o el de producción compartida y cambiar el tipo de pago. Aquí lo que propone el comisionado Franco y secunda el comisionado Acosta, y yo me sumo a la propuesta, es, en algunos casos conviene que te den el hidrocarburo, el pago en especie, y en algunos casos conviene que te den el pago en efectivo. Cuando sea clara la decisión, bueno, pues vámonos derecho a producción compartida o vámonos derecho a un contrato licencia o tipo noruego. Pero estamos viendo que puede ser atractivo para el Estado, sobre todo ya que iniciamos con la experiencia de la administración de los contratos, que puede ser que esta conveniencia cambie en el tiempo y que al Estado al inicio le convenga, en las fases de las pruebas de producción, donde el hidrocarburo es una cuantía menor y la operación logística es complicada, págamelo en dinero. Más adelante, págamelo en especie. Entonces, vemos conveniente que la Secretaría de Energía, y recomendamos, y entiendo esa es la ponencia, ahorita lo pondremos a discusión de todos y a votación, pudiéramos tener una cláusula en donde el Estado, con suficiente antelación, le pueda decir al contratista, en los próximos 6 meses voy a querer el pago en especie, en los próximos otros 6 meses lo voy a querer en efectivo, en dinero. Entonces, dejarle al Estado esa potestad, esa flexibilidad puede ser interesante. En la experiencia internacional están las dos modalidades, pago en especie, pago en dinero.
con la base de la contraprestación sobre ingresos brutos o sobre sobre las utilidades. Entonces, aquí en aguas someras se ha propuesto utilizar como base las utilidades. Muy bien, utilicemos las utilidades, una deducción de costos. En aguas someras conocemos bien las estructuras de costos, pero no siempre al Estado le conviene incurrir en la complicación de la logística de administrar el hidrocarburo, sobre todo cuando son montos pequeños en las fases iniciales. Entonces, esta flexibilidad que propone el comisionado Franco yo la veo muy interesante, digna de ser estudiada y recomendada a la Secretaría de Energía, conscientes de que el marco legal y constitucional lo permiten y que la experiencia internacional apunta también a ese tipo de modelos, en donde tenemos contratos como el noruego, en donde la base de la contraprestación es la utilidad, pero el pago al Estado es en dinero. Entonces, bueno, yo me sumo a esa iniciativa del comisionado Franco, secundada por el comisionado Acosta. Colegas comisionados, no sé si existe algún otro comentario. Abogados, secretaria ejecutiva, colegas. Bien. Comisionado Acosta, por favor. Quizás un comentario adicional. La última opinión que dimos en esta materia, según recuerdo, es la migración de EG y Balam, Sí. donde apuntamos algo semejante. EG y Balam es una migración que se va a transformar en un contrato de exploración y extracción sin socio. Sin socios. ¿Sí? Y entonces ahí sucede algo muy especial, que una corriente de producción de hidrocarburo que maneja ya al 100% petróleos mexicanos, al imponerle un contrato de producción compartida, se divide la producción y entonces una producción la tiene que vender directamente a Petróleos Mexicanos y la otra parte de la producción nos la entrega a través de un comercializador a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que la venda. Y entonces a una corriente le agregamos servicios de comercialización duplicados y que aparte tendríamos que contratar con una comisión para el comercializador, cosa que resultaría económicamente inadecuado. Entonces, esta misma recomendación que estamos haciendo para este caso de la migración que nos ocupa, ojalá que la Secretaría de Energía la tomara en cuenta también para EG y Balam, dado que no han determinado definitivamente el tipo de contrato que nos van a enviar para su firma y que en su momento lo dijimos en la sesión correspondiente. No, bueno, a ver, totalmente me sumo a esto. Segundo, a ver, nada más para claridad. La ponencia del comisionado Franco es Agin Batzil, este es un farm out, naturalmente va con socio. Ya comentamos, ¿lo dije bien? Agin Shulum. Que es donde está Batzil. Que es donde está el campo Batzil. Perfecto, exacto. Le agradezco, comisionado. A ver, entonces, en este caso es un farm out, lo que estamos trayendo hoy a votación, en donde sí hay un socio y se habló de la conveniencia de tener el pago en especie o en efectivo y que eso debiéramos tener esa flexibilidad, el Estado debería tener esa flexibilidad. Ahora, en algunos casos puede convenir simplemente un contrato sobre la base de las utilidades, la contraprestación sobre la base de las utilidades, pero siempre el pago en efectivo, contrato tipo noruego. Y el caso, bueno, el caso más evidente es el que acaba de lanzar el comisionado Acosta. EG Balam es una migración sin socio. Todo el hidrocarburo que se produzca ahí es del Estado. Entonces, en el modelo tradicional del contrato de producción compartida, lo que estaríamos haciendo es imponer unos costos administrativos adicionales y necesarios si lo mantenemos el pago en especie. ¿Por qué? Porque Pemex va a tener su hidrocarburo, lo va a comercializar y luego hay otro hidrocarburo que tendría que comercializar la CNH a nombre del mismo Estado. Entonces, todo el hidrocarburo es del Estado porque no hay socio y estamos nada más duplicando algunos costos administrativos. Entonces, en ese caso de EG Balam, si lo que el Estado quiere es un contrato sobre la base de las utilidades, como es el de producción compartida, recomendamos que se haga en dinero, contrato tipo noruego, en donde no dupliquemos costos de gestión, costos administrativos, que la contraprestación
al Estado sea en efectivo. Me hace mucho sentido. Entonces, este modelo tipo noruego le vemos mucho sentido, el caso de Ekbalam sin duda alguna, y con la flexibilidad apuntada por los comisionados para el caso Ajin Shulum. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Sergio, comisionado Sergio Pimentel. Nada más insistir en que la diferencia entre un modelo contractual y otro no está en la contraprestación, porque creo que es ahí donde se pudiera generar alguna confusión. Ya lo apuntaste tú, creo yo, muy claramente. En la licencia te vas sobre ingresos brutos, en la producción compartida te vas sobre la utilidad. Y la contraprestación, tanto para el Estado como para el contratista, ya lo decía el comisionado Acosta, desde la Constitución se previó que pudiera ser cualquier combinación, dice la Constitución, de las anteriores, hablando de en especie o en dinero. Entonces, la diferencia, insisto, no está en la contraprestación. Lo que le da la naturaleza al contrato no es la contraprestación entre las partes, sino sobre qué estás grabando, ¿no? Utilidad o ingreso bruto. De ahí que, pues yo me sumo desde luego a la propuesta de la ponencia y hago votos, pues, porque la Secretaría de Energía, pues simplemente haga suya esta recomendación, tomando en cuenta, insisto, que esto está previsto desde la Constitución y retomado desde luego en la legislación secundaria. Así es que, bueno, simplemente. O sea, el valor económico es el mismo, sea en especie o sea en dinero. Se involucran, uno involucra alguna complejidad adicional y puede haber conveniencia de tener la facilidad de poder disponer del hidrocarburo, pero efectivamente, como apunta el comisionado Pimentel, el valor económico, sea el pago en especie o sea en dinero, pues naturalmente está evaluado a los mismos precios, el valor económico no cambia, hay cuestiones de conveniencia operativa, logística, que pueden apuntar en un sentido o en otro, pero esta flexibilidad sin duda yo creo que le daría mayor ventaja, le daría mayor beneficio tener esa flexibilidad al Estado, así pensamos. Bien, ¿algún otro comentario? ¿No? Secretaria Ejecutiva, por favor, dé lectura entonces a la propuesta de acuerdo, por favor. Con mucho gusto. Con fundamento en los artículos 22, fracciones primera, tercera y 27ª de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, 29, fracción tercera de la Ley de Hidrocarburos, transitorio séptimo, fracción segunda del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, así como 13, fracción segunda, inciso E, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y en atención a la solicitud de la Secretaría de Energía, el órgano de gobierno emite opinión favorable sobre el modelo de contratación para la migración de las asignaciones A33 Campo Ajin y AE27M Shulum Ajin 02 a un contrato para la exploración y extracción de hidrocarburos. Perdón, secretaria, esa es la opinión favorable en relación con el tipo de contrato. ¿Es opinión favorable en relación con lo que CENER, la Secretaría de Energía, presentó? Así es. O sea, no tenemos inconveniente, corríjame, comisionado ponente, en el modelo de producción compartida, pero agregamos la recomendación aquí vertida. Así es, y que viene vertida en un documento de opinión. Que sea recuperación de costos con la flexibilidad en el contrato de que sea pagado en especie o en efectivo. ¿Sí? Comisionado. Me parece entonces que el acuerdo podría quedar más claro si dijéramos nada más opinión sobre el modelo de contrato. Me parece bien. Sí, más que favorable. Sí. A ver, entonces, ¿cómo diría yo la nada más le redacción? quitaría favorable, o sea, opinión sobre el modelo de contratación para la migración de las asignaciones. Ahí está inserto la recomendación. Sí. Muy bien. De acuerdo. Y anexamos la opinión. Sí, Exacto. el documento de opinión. Sí. Perfecto. Muy bien, colegas, con esas precisiones comentadas, les pido sean tan amables de levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. El acuerdo se adopta por unanimidad. Comisionado Franco. Para agradecer al equipo de la unidad jurídica, de la unidad técnica, de administración técnica de asignaciones y contratos y a mis asesores por su paciencia en la presión que les metemos para hacer este tipo de trabajos y obviamente también a ustedes por involucrarse en la ponencia, aunque yo fui el responsable, hubo muchos comentarios por parte de ustedes que creo que hacen más enriquecedora la opinión y sobre todo el trabajar en contratos más ágiles para su administración. Muchas gracias. Al contrario, comisionado Franco, muchas gracias a usted y a todo su equipo. Muchas gracias a todo el equipo de la CNH.
Gracias, comisionados. Comisionado presidente, ha sido desahogado en su totalidad el orden del día. Muchas gracias, secretaria ejecutiva, colegas comisionados, muchas gracias, abogado general, director general, colegas todos. Secretario ejecutivo, ¿quiere comentar algo? Una precisión, Sí. Terminamos esta sesión extraordinaria y continuaríamos con la sesión ordinaria del mes de diciembre. Muy bien. En 5 minutos. En 5 minutos continuamos con la sesión ordinaria del mes de diciembre. Bueno, muchas gracias a quienes nos ven por internet. Ojalá nos puedan acompañar quienes nos estén viendo a la siguiente sesión ordinaria.